Estimadas participantes, estimados participantes, ¿cómo les va? Les saluda Ricardo Sotillo, soy abogado, máster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales, y en esta oportunidad vamos a hablar y tratar un poco sobre la regulación y la temática referida a la Ley 348, la Ley Integral para garantizar una vida libre de violencia. Ustedes en el material que tienen, cada uno va a poder revisar dos módulos, el cual está dividido en diferentes temas, así que en esta primera etapa vamos a analizar ciertos aspectos sobre el módulo 1, así que lo que les recomiendo es por favor que puedan ir revisando el material de las diapositivas junto a este video para que ustedes puedan tener mayor comprensión sobre los temas que vamos a abordar. En ese sentido, lo que vamos a ver en este primer módulo es un aspecto introductorio, un aspecto general sobre la violencia en razón de género en nuestro país. En ese sentido vamos a ver como primer tema cuál es el marco normativo, tanto nacional o internacional, sobre la protección de las mujeres. También vamos a hacer énfasis en este primer tema sobre el marco institucional referido a la protección de las mujeres en situación de violencia. En un tema número 2 vamos a hablar sobre los principales servicios públicos que se tienen actualmente referidos a la atención integral a las mujeres que están pasando una situación de violencia. En el tema 3 hablaremos brevemente sobre el sistema CIPAS, ¿no? Este modelo que se ha desarrollado a través de la Ley 348. En el tema número 4 vamos a hacer referencia a casos relevantes en Bolivia en materia de violencia por razón de género, y en el último tema, en el tema número 5, hablaremos sobre datos y cifras de violencia en nuestro país. En ese sentido, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el marco normativo institucional, el tema número 1. Un tema importante a partir de la Constitución del 2009 es justamente el reconocimiento constitucional de la normativa internacional en materia de derechos humanos. ¿Qué significa esto? La Constitución, en el artículo 410, contiene justamente dos principios muy importantes dentro del derecho constitucional, dentro del derecho en general, que es la primacía constitucional, la supremacía constitucional y la jerarquía normativa. Mediante estos principios se establece que la Constitución política del Estado es la norma jurídica más importante de nuestro Estado. Pero también, asimismo, en este mismo artículo se reconoce la teoría del bloque de constitucionalidad, mediante la cual las normas que están referidas a derechos humanos también tienen una regulación y una jerarquía constitucional muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro sistema la Constitución es la norma más importante, pero a la misma vez existen otras normas como son los tratados, los convenios en materia de derechos humanos que tienen la misma jerarquía. En ese sentido es muy importante conocer también la normativa internacional conjuntamente a la normativa nacional, porque en el artículo 13, parágrafo cuarto de la Constitución Política del Estado, establece que cuando estamos hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales, un criterio de interpretación es acudir a las normas internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos una confusión en un tema de derechos tenemos que acudir a la normativa internacional. Por eso el artículo 256 refiere a una aplicación preferente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe una confusión, una incongruencia entre la Constitución y el tratado internacional, el tratado internacional va a ser el que se tenga que aplicar cuando reconozca derechos más favorables. Este razonamiento, junto a la igualdad jerárquica de derechos, decía, la misma garantía que se tiene que tener tanto en el artículo 13 como en el artículo 109 de la Constitución, nos apareja una nueva regulación de protección constitucional muy importante que está referida a los derechos humanos. Y justamente está ahí toda la normativa internacional, que también va a hacer mucho énfasis en el tema de las mujeres. En ese sentido, la normativa vinculante, la normativa que es muy importante,
es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y a partir de esos dos instrumentos se han ido elaborando también otras normativas a nivel interamericano, ¿no? Vamos a iniciar con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también llamamos el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, y nos vamos a detener mucho en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ha sido justamente una normativa muy importante que reconoce este derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que es justamente va a ser el núcleo y lo que va a interesarnos mucho en este curso. En ese sentido, esta Convención de Belém do Pará, que ha sido justamente que ha sido suscrita en 1994, es una normativa internacional muy importante porque va a reconocer una serie de derechos específicos para las mujeres, donde está justamente, como les decía hace un momento, este derecho de vivir libres de violencia, quiero decir. Entonces, a nivel internacional, la normativa tenemos por un lado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de Belém do Pará respecto a los derechos de las mujeres. Sin perjuicio de ello, también vamos a analizar un poco de la normativa nacional que está vinculada, que parte desde la Constitución, y luego vamos a tener, por supuesto, la Ley 348, sin olvidarnos también justamente de la Ley 045, que sanciona y previene toda forma de racismo y toda forma de discriminación, la Ley 348 también, que habla, por supuesto, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida de violencia, la ley también 243 contra el acoso y la violencia política contra las mujeres, que es muy importante, y la ley 807, que es también la ley de identidad de género. ¿Qué queremos establecer con todo este marco que ustedes están viendo en el tema número 1? Que existe un sistema normativo, un conjunto de normas que van a proteger a las mujeres de diferentes tipos de violencia. Es decir, la normativa, tanto internacional como nacional, está permitiendo generar un sistema de protección integral hacia las mujeres, con la finalidad de que las mujeres justamente puedan ejercer de forma amplia y de forma efectiva sus derechos fundamentales. Asumimos que las mujeres en Bolivia son más de la mitad de la población, sin embargo esto se traduce no en un ejercicio pleno de los derechos, sino conforme el sistema patriarcal que sigue vigente en Bolivia, todavía las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. En ese sentido, vean ustedes que en este tema 1 van a encontrar diferentes normas, y obviamente la invitación está vinculada a que ustedes puedan interiorizarse y puedan revisar justamente todas estas normas que, como les decía hace un momento, tiene un mismo norte, que es asegurar el ejercicio integral y general de todos los derechos de las mujeres, haciendo mucho énfasis en la prevención de la violencia. En ese sentido, vamos a analizar justamente también en este tema número 1 que vamos a tener aspectos, casos importantes, casos de la jurisprudencia que también nos pueden ayudar. Cuando nosotros estudiamos y nosotras estudiamos teoría del derecho, estamos iniciando el estudio del derecho, se nos señala que la jurisprudencia, es decir, este conjunto de fallos uniformes de los más altos tribunales, es una fuente accesoria en un sistema boliviano del derecho. Sin embargo, actualmente la jurisprudencia juega un papel muy importante en nuestro sistema porque justamente es creadora de derecho. Los profesionales que se dedican, por ejemplo, a la materia penal, a la materia constitucional, me recordarán que en los juicios, en las audiencias, se trabaja mucho sobre precedentes, es decir, se trabaja sobre muchos casos que son obligatorios, son vinculantes para los siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Que para entender también toda la normativa nacional e internacional sobre las mujeres, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos y algunos casos importantes que se los coloco justamente en el tema 1 del material. En ese sentido, el artículo 203 de la Constitución establece que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es vinculante.
Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de redactar un memorial, hacer una tarea de investigación, hacer una acusación fiscal, una imputación, o siendo juezas o siendo jueces, elaborar una sentencia, tenemos que tener en cuenta la jurisprudencia de estos órganos, principalmente del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana, ya que sus fallos son, como les había dicho, son vinculantes, es decir, son de carácter obligatorio. En ese sentido, hablando sobre el valor de la jurisprudencia, tenemos que hacer mención a la sentencia constitucional 110/2010-R, que es esta sentencia la cual nos establece que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, el Tribunal Constitucional le está asignando una jerarquía constitucional a este conjunto de fallos emanados por la Corte Interamericana. Aspecto que es muy innovador, muy interesante, porque le permite al ciudadano tener más elementos normativos, más elementos jurídicos para los cuales se pueda dar una defensa integral de los derechos fundamentales. En ese sentido, como decíamos, el artículo 203 nos menciona de la Constitución, nos establece que la jurisprudencia del tribunal es vinculante. En ese sentido, yo las invito a que puedan revisar la sentencia 206/2014. El 2014 se presentó una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracta contra artículos del Código Penal que estaban vinculados al aborto. Es decir, esta acción tenía por finalidad generar una despenalización del aborto de forma irrestricta. Esta sentencia es muy interesante porque en sus fundamentos jurídicos del fallo habla y hace mucho énfasis sobre los derechos de las mujeres, el derecho a la disposición del propio cuerpo, los derechos sexuales, los derechos reproductivos de la mujer. Habla también esta tensión que existe entre el derecho a la vida del concebido, el derecho a decidir de las mujeres. Entonces es un caso muy interesante, y también les invito en ese sentido, en el caso 206/2014 que les mencionaba, a que ustedes puedan revisar justamente el voto disidente, porque el voto disidente, si bien no llegó a concretarse justamente en el fallo, nos establece elementos muy importantes, ¿no? Entonces, el número está en la diapositiva número 8 para que ustedes puedan ir haciendo, por favor, el detalle y el seguimiento. También en esta diapositiva hablamos sobre un caso muy importante, que es el caso del campo algodonero versus México. Este caso fue sustanciado en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es un caso muy importante sobre vulneración de derechos fundamentales de las mujeres, ya que justamente han sido vulnerados un grupo de personas, un grupo de mujeres en México, diferentes tipos de derechos, ¿no? Entonces, el caso es muy interesante, ustedes van a tener un trabajo al respecto, así que les invito un poco para que revisen el caso. Está un pequeño resumen ahí y vayamos viendo justamente cómo se va configurando esta regulación constitucional, del sistema interamericano, a partir de la protección integral de los derechos de las mujeres. Al igual que existe justamente el caso del campo algodonero versus México, también hay muchos casos. El caso IV contra Bolivia, también, que es un caso de una mujer que fue justamente vulnerado sus derechos reproductivos, su derecho a la salud en la ciudad de La Paz, y ese caso llegó a la Corte Interamericana. Es un caso muy importante. También tenemos el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, etc. Entonces la Corte Interamericana también ha desarrollado jurisprudencia muy interesante que les va a permitir también tener más elementos de comprensión en referencia a la protección de los derechos de las mujeres. Y estos casos son importantes porque no solamente reconocen, no vuelven a decir que las mujeres tienen derechos, sino explican de una manera muy interesante desde la sociología, desde la antropología, cómo se generan las vulneraciones de los derechos contra las mujeres, asumiendo esta normativa que la vulneración de los derechos se da en un marco estructural. Entonces, son sentencias muy interesantes, al igual que la normativa, que los invito a revisar. Luego
También hemos establecido en la diapositiva número 10 cuáles son las instituciones de protección de los derechos, tanto internacional como nacional. En el ámbito internacional está justamente el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, tenemos a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. En el ámbito nacional tenemos a los juzgados, a la Defensoría del Pueblo, a los servicios legales integrales, a las defensorías de la niñez y adolescencia y al Tribunal Constitucional, porque revisan justamente acciones tutelares. Entonces existe una protección nacional e internacional sobre los derechos. Ahora bien, ya entrando al tema número 2, en referencia a la diapositiva número 11, es muy importante señalar cuáles son los servicios que la Ley 348 ya de forma específica va estableciendo. En ese sentido, el artículo 3 de la Constitución establece que todos los niveles del Estado, recordando que nosotros somos un sistema, tenemos una organización del poder de forma autonómica, donde existen varios niveles de gobierno, entonces todos los niveles del gobierno tienen justamente la función de generar políticas públicas de trabajo a partir de los derechos, con la temática, de los derechos de las mujeres, estableciendo también que el ente rector va a ser el Ministerio de Justicia. En ese sentido, señala el artículo 9 de la 348 que todos los niveles tienen que generar protocolos de atención, servicios de atención, articulación de políticas y principalmente la asignación presupuestaria. No podemos hablar de políticas, programas o actividades destinadas a la eliminación de la violencia contra las mujeres si no existe una planificación presupuestaria que vaya a materializar todos estos temas, ¿no? Entonces también habla sobre programas de educación, programas de capacitación, servicios de atención integral, también el tema de capacitación técnica y asesoría por las universidades, que también están llamadas. Entonces, en esta parte donde estamos viendo desde los primeros artículos, la Ley 348 establece cuáles tienen que ser los servicios que se tienen que brindar a las mujeres, ¿no? Generando una obligatoriedad que estos servicios tienen que ser integrales, tienen que ser gratuitos y tienen que realizarse por personal especializado y con infraestructura adecuada. Y eso creo que es un tema muy importante. El artículo 25 es mucho más específico, habla de las de las casas de acogida y de refugio temporal, que tienen que estar justamente funcionando para todas aquellas víctimas de la violencia, y la estancia máxima, dice el artículo 28, será de 3 meses. Entonces, como ven, existe un sistema de servicios públicos que tienen que estar destinados hacia las mujeres. En ese sentido, como política muy interesante y que más se puede destacar son los servicios de las casas de acogida y refugio temporal. La primera ha sido inaugurada hace 2 años en el municipio de La Paz y se han ido replicando diferentes políticas al respecto. Este servicio integral acoge y atiende, en el artículo 26 menciona cuáles son sus funciones. Decíamos que tiene que acoger, tiene que atender, tiene que educar, capacitar, dar también atención médica, atención integral, atención legal, asesoramiento legal. Entonces este tiene que ser, como vuelvo a repetir, un servicio integral destinado a las mujeres que están en tema de violencia. También se tiene que dar hospedaje, alimentación, programas de reeducación, acceso de colocación al empleo, todos esos detalles que hacemos énfasis en la diapositiva número 14. Asimismo, también no solamente el Estado es responsable por esta temática, sino también puede haber promotoras comunitarias, dice el artículo 29, casas comunitarias de la mujer en el artículo 30, y también estos servicios también tienen que tener programas especializados para la rehabilitación de los agresores. Entonces vean que es un tema bastante integral. Luego también establece, desde el artículo 34, 35 en adelante, establece un poco cuáles son las funciones, cuál es el rol de los jueces y juezas en materia familiar para disponer medidas de protección. Entonces las medidas de protección también llegan a ser unos servicios integrales de protección de los derechos de las mujeres. Asimismo, pasando al tema número 3, tenemos que hablar justamente sobre el modelo integral de atención, de actuación frente a la violencia en razón a género. Entonces esto hace referencia a políticas sectoriales
que están mencionadas justamente y descritas en el artículo 14 de la ley, que están destinadas, decíamos, a programas de prevención, formación, orientación, atención a víctimas, comunicación. Es decir, involucrar a todos los elementos, a todas las instancias, sean públicas y privadas, respecto a esta temática que es la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son estas medidas de protección que se tienen que tomar? Van a estar desarrolladas en el artículo 35, ¿no? Como pueden ser la salida del agresor del hogar, restitución de la mujer al hogar, prohibición de acercamiento a la víctima y diferentes temas que ustedes van a encontrar en el artículo 35, ¿no? Ahora bien, respecto a la prevención, es decir, ya no solamente a la protección, sino también a la prevención, este modelo nos señala que la prevención se tiene que dar en 4 elementos, ¿no? Como mencionamos en la diapositiva número 20, en la prevención estructural, individual, colectiva y comunitaria. La finalidad de esto es involucrar a todos los actores de la sociedad en esta temática, y en ese involucramiento vemos, por ejemplo, en la diapositiva 21 qué se tiene que hacer en el ámbito educativo, en la diapositiva número 22 qué se debe hacer en el ámbito de la salud, en la diapositiva número 23 qué se tiene que hacer en el ámbito laboral, en la diapositiva 24 qué se tiene que hacer en el ámbito de la comunicación. Es decir, que la ley trata de involucrar a todos los sectores de la sociedad para que primero se sensibilicen con la temática, es decir, conozcan y sepan que la violencia de la mujer es un elemento de política de Estado, como también señala la ley, y que no solamente es el Estado el que tiene que tener justamente toda la responsabilidad, sino tenemos que ir involucrando a todos los sectores de la sociedad. Ahora bien, respecto al tema 4, este tema está vinculado a los casos relevantes en Bolivia en materia de violencia en razón de género. Se han identificado cuatro casos emblemáticos en relación a la violencia contra el género, que ustedes van a ver en la diapositiva 25, y lo que hemos querido ver acá es hacer una reflexión sobre que todos estos casos, son 4, pero sabemos que existen 300 casos al año en Bolivia de violencia contra las mujeres, que tienen un mismo eje de intervención y de desarrollo, ¿no? Que es justamente la violencia. La violencia contra las mujeres decíamos, el eje que va a marcar a todos estos casos. Entonces, como ustedes revisen caso por caso, estos 4 o diferentes casos que también a veces los vemos en los medios de comunicación, el tema de la violencia es el eje, ¿no? Entonces, estos casos relevantes nos permiten reflexionar sobre cuán grave y cuán fuerte puede ser la violencia contra las mujeres en estos espacios, en un espacio familiar, educativo, laboral. Entonces, este tema está vinculado mucho más a la reflexión, ¿no? Que ustedes puedan revisar estos casos, puedan investigarlos y saquen una reflexión. Finalmente, el 2016 se elaboró una encuesta de prevalencia y características de violencia contra las mujeres, que es una lectura también adicional que hemos puesto en el módulo, para que ustedes vean datos y cifras de la violencia en razón de género en Bolivia. Si bien no hay muchos datos, pero esta encuesta es la encuesta más reciente sobre la temática, que los invito a que puedan revisar para que puedan identificar aspectos muy importantes, ¿no? Como algunos de ellos hemos identificado en la diapositiva número 27, ¿no? Que establecen de forma interesante, cuando ustedes revisen el texto, es que existe una sistemática violación de los derechos fundamentales de las mujeres en Bolivia. Y no es un tema solamente de grado de instrucción, en el área rural, en el área de las ciudades, sino la violencia se da en todos los espacios. Entonces creo que de la lectura que ustedes van a revisar va a ser muy importante esa temática. Entonces, esta sería la presentación del módulo número 1. Espero haya sido interesante la explicación y por favor puedan hacer cualquier consulta a través de la plataforma de vía correo electrónico. Así que un gusto y nos vemos en el siguiente módulo.